Continuamos la jornada de la tarde con un tema de trascendental importancia, es el relativo al derecho probatorio. En momentos como este, suelo recordar una anécdota que le pasara al profesor Santiago Sentís Melendo, que al salir de una de sus magníficas conferencias fue abordado por uno de sus discípulos, quien le dijo: «Maestro Sentís, yo puedo resumir su charla en muy pocas palabras y le puedo decir que en esencia usted dijo que el derecho probatorio era importante para el proceso». ¿Cuál sería la sorpresa del alumno cuando el profesor le replicó y le dijo: «No, eso no fue lo que yo dije en mi charla. Si usted entendió bien, yo lo que dije era que el derecho probatorio y el manejo de la prueba era el proceso mismo, y de eso somos unos convencidos». Hoy tengo el privilegio de que me acompañe una nómina de lujo, como son los doctores María Cristina Morales de Barrios, el doctor Hernán Fabio López Blanco, el doctor Luis Guillermo Acero Gallego y el doctor Freddy Toscano. Espero que puedan ustedes obtener el mayor provecho de sus charlas. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestra jornada. Los temas a tratar esta tarde son los siguientes. En primer punto, estará a cargo el doctor Freddy Toscano López sobre las disposiciones generales del régimen probatorio y las pruebas extraprocesales. En segundo lugar, nos acompañará el doctor Luis Guillermo Acero Gallego con el tema de la carga de la prueba. El tercer punto será tratado por el profesor Hernán Fabio López Blanco, denominado declaración de parte, confesión y juramento, además de los documentos y la prueba por informes. Y finalmente rematará la doctora María Cristina Morales de Barrios con la declaración de terceros, prueba pericial, inspección judicial e indicios. Llamamos al atril al primero de nuestros conferencistas, el doctor Freddy Toscano, sobre las disposiciones generales del régimen probatorio y las pruebas extraprocesales. El doctor Freddy Toscano López es abogado de la Universidad Externado de Colombia, conciliador extrajudicial en Derecho, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, máster oficial en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia e investigador del Departamento de Derecho Procesal, profesor de Derecho Probatorio en pregrado y en la especialización de Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, miembro de los Institutos Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal, abogado litigante y consultor. Puede hacer usted uso de la palabra, doctor Toscano, por un lapso de 30 minutos. Gracias, doctor Jimmy. Buenas tardes a todos y a todas. Me corresponde hacer alusión a los aspectos generales del régimen probatorio en el Código General del Proceso. Sin embargo, antes de entrar en materia y a manera de introducción, quisiera comentarles que cuando la comisión redactora de este código, por allá en el año 2003, comenzó a reunirse, tuvo la idea de crear un solo código de procedimiento aplicable a todo tipo de procesos, es decir, al proceso civil, al contencioso administrativo y al proceso laboral. Y de allí su nombre de Código General del Proceso. La idea original era entonces configurar un cuerpo normativo procesal común, seguido de algunas disposiciones específicas que dieran cuenta de las particularidades propias del proceso contencioso administrativo, del laboral, etcétera, que se tuviera en cuenta la desigualdad entre las partes, el indubio pro operario, el especial régimen de congruencia en materia laboral y en materia civil. Infortunadamente, ese propósito original de hacer un genuino y verdadero Código General del Proceso fue abandonado y en su lugar se hizo un nuevo Código General, un nuevo Código de Procedimiento Civil aplicable directamente a los procesos civiles y por remisión a las demás especialidades, tal y como sucede hasta nuestros días. De esta manera, el Código General del Proceso queda hoy solo como un dato anecdótico de lo que pudo haber sido y no fue,
y la duplicidad de regulaciones probatorias, la confusión entre operadores jurídicos, nulidades, etcétera, que se causa por la existencia de distintos códigos procesales, seguirá entre nosotros. Sin embargo, no quiero dejar en el ambiente una visión pesimista acerca del tema de la unificación de los procedimientos, porque lo cierto es que, al menos en materia probatoria, no existen unas diferencias sustanciales que justifiquen conservar unos principios aplicables al derecho probatorio penal, al principios aplicables a las pruebas en materia civil. Por ello, auguramos que en el futuro pueda existir al menos un régimen probatorio común aplicable a todos los procesos judiciales. La reflexión que quiero hacer de aquí en adelante a manera de hilo conductor de esta intervención es que en el Código General del Proceso se recogen algunas tendencias en materia probatoria que son comunes al contencioso administrativo, al procesal civil y al laboral, lo que va a facilitar esa añorada unificación de procedimientos. Y básicamente son tres tendencias. La primera es la tramitación de los procesos en forma oral y por audiencias, con la finalidad de hacer más rápida la tramitación de los procesos. En segundo lugar, la preocupación por garantizar los principios de inmediación y de concentración, particularmente referidos a la instrucción o práctica de la prueba y a su valoración. Y en tercer lugar, la consolidación de la prueba de oficio como mecanismo judicial de averiguación de la verdad en los procesos. La idea de llevar a cabo el proceso a través de audiencias no es nueva. Ustedes sabrán que desde la ordenanza civil austriaca de 1890 del ministro Klein se consideró que el proceso civil era dramáticamente lento porque existían unas etapas muertas. Básicamente porque para transitar desde la admisión de la demanda hasta la sentencia se tenía que recorrer unos compartimentos estancos o unas exclusas. Y ustedes recordarán que así nos enseñaron el derecho procesal y así lo venimos tratando de enseñar. Es decir, que existen unas etapas en el proceso cuyo agotamiento es prerequisito para la siguiente. Es como si nos dijeran: no puedes llenar el recipiente número 2 hasta tanto no hayas llenado el recipiente número 1, lo que convierte al proceso judicial en un genuino viacrucis. El problema se acrecienta porque ese agotamiento de etapas se hace por iniciativa de las partes, preponderantemente, las que muchas veces pues, no están interesadas en actuar con prontitud, y eso lleva al proceso judicial a esos puntos muertos de los que hemos hablado. Por eso se propuso, y en este código se recoge, la idea de las audiencias. Y la idea es precisamente que en las audiencias se concentren las decisiones fundamentales del proceso, tal y como la fijación de los hechos del litigio, por supuesto la instrucción, la práctica y la valoración de los medios de prueba. La comisión redactora de este código también consideró que ese proceso tramitado por audiencias es la mejor fórmula para imprimir la celeridad y lo tomó por vía de ejemplo del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, que es ley de la República del Uruguay. Adicionalmente, el proceso por audiencias parece ser la fórmula más conveniente para armonizar las bondades de la escritura y de la oralidad. Y quisiera que pensaran en esto: a pesar de la mala reputación que tiene la escritura como fórmula de tramitar el proceso, no se puede negar que el escrito es la mejor herramienta para fijar claramente el objeto del litigio, es de fácil consulta y de fácil conservación. Por eso el proceso por audiencias no prescinde totalmente de la escritura cuando ella es recomendable. Y como nos lo enseñó el profesor Tejero esta mañana, el punto de partida lo constituyen los actos procesales escritos de demanda, admisión, etcétera, para dejar la instrucción y la valoración de los medios de prueba y su juzgamiento en forma oral y dentro de la audiencia. La pregunta concreta es entonces: ¿de qué manera se han plasmado en el código estos
este modelo de proceso por audiencias? Pues bien, en los declarativos, de una manera muy general, porque de esto se va a hablar más adelante, en el proceso verbal a través de dos audiencias, una inicial y otra de instrucción y juzgamiento, en las que la aspiración es a ventilar la totalidad de los medios de prueba y proferir allí mismo la sentencia. En el verbal sumario a través de una única audiencia. En el proceso declarativo especial, llamado proceso monitorio, si el demandado contesta la demanda y solicita allí unos medios de prueba, el juez debe celebrar la audiencia única de la que trata el verbal sumario. Y finalmente, en el ejecutivo, si el ejecutado propone excepciones de mérito y solicita práctica de medios de prueba, pues el juez citará o bien a la audiencia del verbal sumario, a las dos, o a las audiencias del verbal según la cuantía. Reitero que no voy a detallar cada uno de estos eventos, pero sí quiero destacar que el esquema tradicional en el que luego de trabada la litis se profiere un auto que decreta pruebas y se fija una fecha o unas fechas para la realización de las pruebas, va a quedar desterrada de la cultura jurídica y por tal virtud ya no será procedente hablar de términos o periodos probatorios, aquellos que en teoría no podían ir más allá de 40 días, pero que en la práctica se cuentan fácilmente en años. Y lo anterior porque, bien sea en la audiencia inicial o en la audiencia de instrucción y juzgamiento, es necesario practicar tanto el interrogatorio de las partes como, de manera oficiosa por el juez, decretar ahí mismo las pruebas y realizarlas. La idea general, para que quede bien claro, es que la etapa probatoria quede satisfecha en máximo 2 audiencias. Otro eje fundamental para la instrucción del proceso es la oralidad. Oralidad que en mi criterio no es un fin en sí mismo, sino que simplemente es la técnica más eficiente para introducir 2 principios que son la inmediación y la concentración, referidos aquí a la práctica y la valoración de los medios de prueba. Y observen esto, cuando se obliga a los jueces a utilizar la oralidad, lo que en realidad se quiere es que exista inmediación. ¿Y por qué? Pues porque a través de la oralidad se logra que el juez esté presente en la audiencia para escuchar de viva voz lo alegado y lo probado por las partes. Por el contrario, la tramitación del proceso por escrito es una verdadera tentación, casi que irresistible, para que el juez delegue la práctica de los medios de prueba en otros funcionarios. Y de la misma manera, cuando los medios de prueba se vierten todos por escrito, piensen ustedes en un acta de declaración de testigo, actas de interrogatorio de parte, actas de inspección judicial, la tentación del juez allí es aplazar su valoración para el final del proceso, cuando ya no se acuerda ni quiénes son las partes ni cuál es el objeto del litigio. La mejor definición para este tipo de procesos que tramitamos hasta hoy, pues es un genuino diálogo entre sordomudos que solamente se dan a entender por escrito. Por eso el proceso oral aspira a ser un verdadero debate dialogal entre los litigantes y el juez. Pero aquí quiero llamar la atención en algo. La tramitación de ese proceso por audiencias solamente va a alcanzar esas bondades que nos prometen si el objeto de cada una de ellas se agota sin solución de continuidad, si se evitan los aplazamientos, las interrupciones injustificadas, porque de lo contrario volveríamos a esos periodos probatorios de meses y de años por cuenta de estos aplazamientos. Por ese motivo el artículo 107 de este nuevo código establece que el incumplimiento del deber de tramitar las audiencias ininterrumpidamente constituye falta grave sancionable disciplinariamente. En mi criterio hubiera sido mejor copiar el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906, en el que se establece que la práctica de la prueba se debe realizar de manera continua, con preferencia en un mismo día y, si ello no fuera posible, en días consecutivos, un poco a la manera anglosajona del one day in a trial, es decir, toda la prueba en un solo día. Hablemos ahora de los principios de inmediación y concentración referidos a la instrucción y la valoración de la prueba en algunas particularidades.
Este nuevo código crea herramientas que en mi criterio van a garantizar estos principios. La primera, la existencia de una nueva causal de nulidad de la sentencia, consistente en que la sentencia, se deja sin validez cuando ha sido proferida por un juez distinto al que escuchó los alegatos de conclusión, según el artículo 133, numeral séptimo. Y se trata de una disposición que garantiza que la valoración de la prueba tenga lugar dentro de la misma audiencia y que el juez que practicó estos medios probatorios escuche las explicaciones que tengan que dar las partes en relación con por qué creen ellos que los medios de prueba les dan o no la razón. La segunda herramienta para garantizar la concentración está en el artículo 373, numeral quinto del nuevo código, que dice que una vez practicados los medios de prueba, se debe plasmar en forma inmediata las conclusiones a las que ha llegado el juez o su convicción, la que ha obtenido en la sentencia. Se establece en esta norma entonces que en la misma audiencia de instrucción y juzgamiento el juez deberá proferir sentencia en forma oral, aunque las partes o sus apoderados se hubieran ido. De todas maneras hay excepciones, como nos lo dijo el profesor Tejero esta mañana, y es que puede haber autorización hasta de 2 horas para proferir sentencia dependiendo de la complejidad del asunto, pero solo como excepción. Y solo como excepción podría dejarse de lado la sentencia oral, dejando constancia expresa de las razones por las cuales no se pudo hacer e informando inmediatamente al Consejo Superior de la Judicatura. No sé para qué, pero ustedes intuirán. En todo caso, el juez debe anunciar el sentido de su fallo con una breve exposición de su sentencia y proferir la sentencia dentro de los 10 días siguientes. Y pasemos al tercer mecanismo para asegurar en materia de instrucción y valoración de las pruebas el tema del principio de inmediación. Y está en el artículo 7, y es que cuando 107, y es que cuando se produce cambio de juez que deba proferir sentencia de primera o de segunda instancia, el que lo sustituya pues deberá llamar a las partes para escuchar sus alegaciones y allí, luego de esto, dictar sentencia. La conclusión de este apartado es que este Código General del Proceso aspira a que solamente el juez que instruye el proceso sea el que emita la decisión. Sin embargo, también contempla las 4 excepciones tradicionales al principio de inmediación que hoy conocemos. Recordemos, primero, la comisión para la práctica de pruebas entre jueces de igual jerarquía o hacia jueces de inferior jerarquía, la práctica de pruebas en el extranjero, la prueba trasladada y las que se han sido rebautizadas como pruebas anticipadas, hoy pruebas extraprocesales. El Código General del Proceso autoriza a la Comisión para la Práctica de Medios de Prueba que hayan surtirse fuera del lugar de la sede y en especial la inspección judicial fuera de su dominio territorial. Una de las pocas novedades en este punto es que si el juez no puede practicar algún medio de prueba por razón del territorio, podría hacerlo a través de videoconferencia o teleconferencia, pero en esto lo importante es que el medio elegido garantice los principios de concentración, de inmediación y sobre todo el de la debida contradicción. Y quedó sin modificación alguna, digamos que es igualito el artículo 181 del Código de Procedimiento Civil actual, que dice que le es prohibido al juez comisionar para la práctica de pruebas que se han de producir en el lugar de su sede, así como la de inspecciones judiciales dentro de su jurisdicción territorial. Pasemos ahora a la práctica de pruebas en el extranjero. En relación con esto no hay una gran reforma, simplemente decirles que se reiteran los 2 mecanismos del actual 193, esto es que el juez le puede pedir la colaboración a la autoridad judicial del país donde se requiera la práctica de pruebas para que ella la realice, o bien también podría comisionar directamente al cónsul o al agente diplomático para que practique las diligencias, en este caso aplicando la ley colombiana, y a través de él se devuelven directamente. La única novedad, pero se reitera, según el artículo 182 del actual Código General del Proceso, es que
Si el juez tiene la necesidad de practicar medios de prueba en el extranjero, pues se le dice de manera sana acuda primero a los medios técnicos de los que acabamos de hablar en el artículo 171, siempre que se garantice la inmediación, la concentración y la contradicción. Ahora bien, en cuanto a la prueba trasladada, sabemos que en la actualidad se exige un requisito que es de fondo y otro de forma. Brevemente, el requisito de fondo aspira a que el proceso en donde se practicó la prueba, allí se hubiere controvertido ese medio de prueba, bien sea porque la parte contra la cual se adujo la solicitó en ese proceso o porque se practicó con audiencia suya. Y el requisito formal, recuerden ustedes, se trata de traer ese medio probatorio en copia auténtica. Pues bien, en el nuevo Código General del Proceso se conserva el requisito de fondo, es decir, el ejercicio del derecho de contradicción, y se suprime el requisito de forma, que es el traerlo en copia auténtica. Ahora se puede traer en copia simple según el artículo 174. En cuanto a las pruebas anticipadas, hoy bautizadas como pruebas extraprocesales, estas pruebas, recuerden ustedes, son herramientas valiosas que permiten asegurar la acreditación de los hechos antes del inicio del proceso, normalmente para evitar que el tiempo borre el rastro de los hechos, pero también como pruebas extraprocesales permiten que las partes mismas se pongan de acuerdo para practicar unos medios y lo lleven al proceso. Ojalá eso suceda en la práctica. Los medios probatorios que se pueden practicar como pruebas extraprocesales son los mismos que trae el Código de Procedimiento Civil. Una de las pocas novedades es que cuando se soliciten con citación de la contraparte, pues se les dé un término prudencial que ha sido recogido en la norma de la siguiente manera, y es que si se solicitan estas pruebas extraprocesales con citación de la contraparte, pues su notificación deberá hacerse con no menos de 5 días de antelación a el momento en que se fije la fecha para su realización. Y repasemos en concreto, son interrogatorio de parte, usualmente pretendido o utilizado para obtener la confesión como vía expedita para acudir al proceso de ejecución. Segundo, la exhibición de documentos para efectos de obtener su reconocimiento, así como de libros de comercio, cosas muebles que estén en mano de la contraparte o de un tercero para obtener su copia o su incorporación en el expediente. Y finalmente, la inspección judicial sobre personas, lugares, cosas o documentos que hayan de ser materia del proceso. En este caso de la inspección judicial, con o sin intervención del perito. Hay que hacer la salvedad de que solo podrá hacerse sin citación de la futura contraparte, salvo cuando versen sobre libros y papeles de comercio, porque en este caso se necesita la notificación de la futura contraparte. Y he dejado la prueba extrajudicial testimonial porque se contemplan dos opciones. La primera es el testimonio para fines judiciales, en el artículo 187, con o sin citación de la contraparte. Y la segunda es el testimonio extrajudicial, en el artículo 188, que se realiza sin citación de la contraparte, y en este caso pueden recibirse por una o ambas partes, o por el notario o por el alcalde, rendidos de la misma manera como se realiza el testimonio en el proceso. Pero lo que quiero llamar la atención es que se trata de un testimonio recaudado sin citación de la contraparte y que son recibidos por alguna de las partes, por el notario o por el alcalde, de tal manera que en principio solamente sirven de prueba sumaria. Pero más adelante se dice lo siguiente: si usted con esa prueba pretende ir más allá y aportarla a un proceso judicial, primero tendría usted que someterlos a audiencia de ratificación de testimonios, según el artículo 222 del Código General del Proceso, porque de lo contrario no tendrían ningún valor. Y esa ratificación, al igual que hoy, se hace
repitiendo el interrogatorio sin permitir que el testigo lea su anterior declaración. En el tema de la competencia, aun cuando esto ya lo explicó el profesor Horacio Cruz, la competencia radica, según los artículos 18 y 20 del Código General del Proceso, tanto en el juez civil municipal como en el juez civil de circuito, a prevención. Simplemente agregar que esto es sin consideración a la calidad de las personas ni a la autoridad donde se hayan de aducir. Cerrar este tema diciendo que en virtud del factor territorial, artículo 14, numeral 14, el artículo 28, decir que la práctica de pruebas extraprocesales deberán ser rendidas o solicitadas ante el juez competente del lugar donde se deban practicar las pruebas o en el domicilio de la persona contra la cual se va a hacer valer. En cuanto a la prueba de oficio, para ir cerrando el tema, se reitera que en tratándose de prueba testimonial es necesario que los testigos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal, bajo la idea, errada o no, de que el juez no utilice su conocimiento privado. Este auto que decreta las pruebas, pues al igual que hoy, no admite recursos y las oportunidades procesales para efectuarlos son las mismas. Miremos el aspecto novedoso, que es el siguiente, artículo 170. Y es que se dice en el nuevo código que en cuanto a las pruebas de oficio, estas están sujetas a la contradicción de las partes o deberán permitir la contradicción. Esta es una tendencia que ya recoge el nuevo Código Contencioso Administrativo y allí se permite que, ojo con esto, dentro del término de la ejecutoria del auto que decreta la prueba de oficio, las partes pueden solicitar nuevas pruebas para un poco controvertir la prueba de oficio. Eso sucede así en el Código Contencioso Administrativo, pero el Código General del Proceso no aclara la manera en que se debe garantizar el derecho de contradicción frente a la prueba de oficio. En mi criterio, la forma de ejercer ese derecho de contradicción simplemente va a depender de la clase de medio probatorio. Por ejemplo, las partes pueden participar en la producción del medio de prueba, contrainterrogando al testigo o contrainterrogando al perito, o simplemente las partes pueden controvertir las bases argumentales del medio de prueba oficioso durante los alegatos de conclusión. Lo que no me parece atinado es dar una nueva oportunidad para solicitar pruebas a las partes cada vez que se decreten pruebas de oficio, porque eso va a llevar a dilaciones y porque en últimas, cuando el juez decreta un nuevo medio de prueba, no sabe cuál va a ser el resultado de su práctica. Debe desterrarse entonces la idea de que la prueba de oficio parcializa o, en últimas, es un servicio a las partes, porque esto queda desvirtuado con el principio de la comunidad de la prueba. Y una consideración final. En esta intervención he afirmado las bondades de la oralidad, de acoger el sistema de audiencias en normas procesales. Total que ahora estamos en manos de quienes deben tomar la decisión política, económica, de invertir los recursos para adquirir salas de audiencias, sistemas de grabación, porque de lo contrario estaremos a mitad de camino. Y una vez solucionado ese tema de recursos físicos, estaremos en manos de ustedes, de jueces, de litigantes, de estudiantes, quienes deberán, junto conmigo, asumir el reto de capacitarse en argumentación para la debida sustentación del caso y de la adopción de la decisión judicial. La sumatoria entonces de normas procesales, recursos idóneos y recursos técnicos, más allá de permitir solamente acelerar el proceso, va a servir para construir un sistema judicial más democrático, en el que el justiciable no se sienta como una pieza de papel más en el despacho del juez, sino que se sienta como un genuino interlocutor y verdadero partícipe y artífice de la decisión judicial, que en últimas va a afectar su vida, su honra y sus bienes. Muchas gracias.